Hola chicos, bienvenidos otra vez de nuevo después del puente del 23 de abril a clase. Vamos a continuar y a terminar la teoría de este tema de probabilidad y la vamos a terminar viendo dos teoremas, dos resultados que son enormemente útiles y muy necesarios para resolver la mayoría de problemas de probabilidad que os podáis encontrar, por ejemplo, en ese examen de la EBAU. Antes de comenzar con esos dos resultados, lo primero que vamos a ver y que vamos a conocer es qué se entiende por partición del espacio muestral. Bien, esto lo tenéis en la página 352 del libro y, como digo, vamos a ver qué se entiende por él. Llamamos partición del espacio muestral a un conjunto de sucesos a sub 1, a sub 2, a sub k, de manera que los sucesos son disjuntos entre sí. Esto quiere decir que la intersección de dos sucesos cualesquiera entre ellos es siempre vacía, y por otro lado la unión de todos ellos forman el espacio muestral. Si os fijáis en el dibujo, veréis que aquí he hecho una partición con 6 sucesos. El suceso A1, pintado de color amarillo, el suceso A2, pintado de color rojo, el suceso A3, pintado de color gris, el suceso A4, pintado de color verde, el suceso A5, pintado de color azul, y el suceso A6, pintado de color morado. Bien, esto sería una partición. Una vez que ya sabemos lo que es una partición, podemos ver el primero de esos resultados que os he comentado, que se conoce con el nombre de teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total nos dice lo siguiente: si tenemos un suceso B en un espacio muestral y tenemos una partición del espacio muestral A sub 1, A sub 2, A sub k, entonces la probabilidad del suceso B se puede calcular o se puede expresar como la probabilidad del suceso A sub 1 por la probabilidad de que ocurra B habiendo ocurrido A sub 1, más la probabilidad del suceso A sub 2 por la probabilidad de que ocurra B habiendo sucedido A sub 2, más la probabilidad de que ocurra A sub k por la probabilidad de que ocurra B habiendo sucedido A sub k. Esta sería la fórmula, digamos, estándar. Bien, vamos a interpretarla sobre el dibujo. Bien, si yo me fijo en el dibujo, el suceso B me genera 6 zonas coloreadas un poco más fuertes que los colores que tenían la partición del espacio muestral. Así tenemos esta zona amarilla fuerte, la roja fuerte, la gris, la morada, la azul y la verde. Bien, bueno. Parece claro, por todo lo que hemos visto en días anteriores, que la probabilidad de B se puede poner como la probabilidad esta amarilla fuerte, más la probabilidad de lo rojo fuerte, más la probabilidad de lo gris fuerte, así sucesivamente. Estos trozos de color fuerte, ¿qué son? Pues son la intersección del suceso B con cada uno de los elementos de la partición. Así, el amarillo fuerte será el B intersección A sub 1, el rojo fuerte B intersección A sub 2, gris fuerte B intersección A sub 3 y así sucesivamente. ¿Vale? Bien. Pero si recordáis ahora, hace una semana cuando vimos el resultado de probabilidad condicionada, que se entendía por probabilidad condicionada, llegamos al resultado, a la igualdad de que la probabilidad de B condicionado a A sub 1 era igual a la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad de A sub 1. O lo que es lo mismo, puedo poner la probabilidad de la intersección como la probabilidad del A sub 1 por la probabilidad de B condicionado a A sub 1. ¿Vale? Eso lo puedo hacer con cada uno de ellos y al final llegar al resultado del teorema de la probabilidad total. Bien, vamos a ver un ejemplo que nos ilustre un poquito más la utilidad que tiene este teorema de la probabilidad total. Y ese ejemplo lo vamos a ver en el ejercicio resuelto 46 de la página 353.
En él nos habla de un instituto en el cual hay 3 grupos de segundo de bachillerato. Un primer grupo con 36 alumnos, un segundo grupo con 40 y un tercer grupo con 30. Nos dicen que del grupo 1 aprueban el 75%, han suspendido, el 25% de los alumnos. Del grupo 2 suspenden el 20% y del grupo 3 suspenden el 30% de los alumnos. Bien, ¿qué datos nos están dando? Pues nos están dando la probabilidad de escoger un alumno del grupo 1, que va a ser, hay 36 alumnos y en total hay 36 más 40 más 30, pues la probabilidad, según la ley de Laplace, el cociente, quedándonos ese 18 partido de 53. Del mismo modo, de cogerlo del grupo 2 será ese 20 partido de 53 y para escogerlo del grupo 3 ese 15 partido de 53. Por otro lado, yo os he escrito aquí la probabilidad de aprobar, ¿vale? Es un poquito una visión un poquito más optimista que no la de suspender, que es un poco negativa, ¿de acuerdo? Prefiero ser optimista a negativo. Entonces, en este caso, la probabilidad de que apruebe un alumno siendo del grupo 1, como suspenden el 25%, pues será del 75%, 0,75. La probabilidad de que un alumno apruebe en el grupo 2 es del 80%, 0,8. Y de que apruebe en el grupo 3 es del 70%, 0,7. Y nos piden la probabilidad de B. Bien, en este tipo de ejercicios es muy recomendable hacernos un esquema como el que tenéis aquí abajo, ¿vale? En primer lugar, lo que hacemos es coger y dibujarnos los 3 distintos grupos que tenemos, el A1, el A2 y el A3, y colocar, por lo tanto, las probabilidades correspondientes, ¿vale? Probabilidad de A1 18 partido 53, de A2 20 partido 53, de A3 15 partido de 53. Y una vez que ya tenemos esto, hacemos una segunda criba, que es lo de, dado el grupo 1, el grupo 2 o el grupo 3, la probabilidad de aprobar o suspender. Aprobar es el B, suspender no B, el contrario de B. Y eso lo dibujamos en cada uno de los 3 niveles, ¿de acuerdo? Para el A1, para el A2 y para el A3. En ese caso, ¿qué tenemos? Pues nos podemos poner también sus probabilidades. La de suspender en el grupo 1 0,75, aprobar 0,75, suspender 0,25, en el 2 aprobar 0,8, suspender 0,2, en el 3 aprobar 0,7, en el suspender 0,3. Bien, pues lo que nos están pidiendo realmente el teorema de la probabilidad total no es más que ver la probabilidad de que se llegue a alguno de estos 3 casos de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues cogeremos cada una de las ramas que terminan llegando, en este caso, al dato que nos piden, al suceso B. Será esta de aquí y será esta de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicando el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de B será probabilidad de que el alumno sea del grupo 1 por la probabilidad de aprobar en el grupo 1, más la del grupo 2 por la probabilidad de aprobar en el grupo 2, más la del grupo 3 por la probabilidad de aprobar en el grupo 3. Es decir, este valor por este, más este valor por este, más este valor por este. Es decir, de una manera práctica lo que vamos a ir haciendo es seguir cada uno de los caminos que nos lleve hasta B. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho eso, es hacer operaciones y obtener el resultado. Pues para esto sirve, por ejemplo, pues el teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Bien. El siguiente resultado y último ya de este tema que vamos a ver es el que se conoce por el teorema de Bayes. Eso lo tenéis en la página 354 y nos dice lo siguiente, ¿vale?
Lo mismo, si tenemos un espacio muestral y tenemos una partición sobre el espacio muestral, eso no lo he comentado para que veamos que aquí se puede aplicar el teorema de la probabilidad total, pero bueno, está claro que un alumno o es del grupo 1 o es del grupo 2 o es del grupo 3, es decir, entre los tres grupos tenemos todos los alumnos y además que un alumno no puede pertenecer a dos grupos a la vez. Luego, por lo tanto, se cumple esa partición del espacio muestral que nos pide el teorema de la probabilidad total. Bien, pues en el teorema de Bayes vamos a hacer algo similar. Aquí fijaros que lo que nos dan, los datos que siempre nos pueden dar, vamos a poner otra vez el ejemplo aquí con el esquema de los suspensos, ¿vale? Siempre van a ser, por un lado, la probabilidad de que ocurra uno de los sucesos de la partición y luego la probabilidad de que, habiendo sucedido ese suceso, ocurra otro distinto, ¿vale? Bien, entonces eso es un poco lo que haremos y al final nos piden, perdón, la probabilidad de que ocurra uno de esos segundos sucesos, ¿vale? En total, probabilidad total, ¿vale? Teorema de la probabilidad total. Sin embargo, puede suceder que tengamos problemas en los cuales nos interese saber la probabilidad de que se haya escogido uno de estos elementos de la partición sabiendo que el resultado final ha sido uno concreto, ¿de acuerdo? Es decir, nos piden, en lugar de probabilidades condicionadas como estas, ¿vale? De resultado final sabiendo que se ha ocurrido el intermedio, lo que nos van a preguntar es la probabilidad contraria, es decir, que ocurra el resultado intermedio sabiendo que el resultado final es uno concreto. Bien, pues esto es lo que se conoce, esta fórmula que vamos a ver ahora es la que se conoce como teorema de Bayes, ¿vale? A este tipo de probabilidades, probabilidad de los sucesos intermedios condicionado a que ocurre el resultado final, se denominan probabilidades a posteriori, ¿de acuerdo? Es decir, a posterior de hacer el resultado, la probabilidad de que ocurra a sub j es esta, por eso es a posteriori. Sin embargo, la probabilidad del propio suceso a sub j es lo que se conoce como probabilidad a priori, es decir, antes de saber lo que va a ocurrir, la probabilidad de que ocurra este suceso es tanto, ¿vale? Bien. Entonces, como hemos visto, probabilidad condicionada, de nuevo, ¿de acuerdo? Definición, pues será la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad del suceso que conocemos, B, ¿vale? Ahora bien, ¿qué ocurre? Si aplicamos el teorema si arriba, perdón, volvemos a aplicar la definición de probabilidad condicionada, yo esto lo puedo poner como la probabilidad de a priori del suceso a sub j por la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ha ocurrido a sub j partido de la probabilidad de B. Pero si hallamos la probabilidad de B mediante el teorema de la probabilidad total, pues tenemos toda esta fórmula de aquí, que es de nuevo lo que se conoce como teorema de Bayes, ¿vale? Teorema de Bayes, el que me permite conocer probabilidades a posteriori. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo y con esto ya terminamos, que es el ejercicio 52 de la página 355, que también lo tenéis resuelto. El título del ejercicio dice lo siguiente. Una novela tiene tres partes. La primera parte tiene 125 páginas y el 85% de ellas no tiene ningún error. La segunda parte tiene 150 páginas y de ellas el 10% tiene algún error. El 95% de las 175 páginas de la tercera parte no tienen ningún error. ¿Bien? Bueno, pues si llamamos a sub 1, a sub 2 y a sub 3 a las tres partes, parte 1, parte 2, parte 3. ¿Bien? Es decir, a que escogida una página, la página sea de la parte 1, de la parte 2 o de la parte 3. Y si llamamos la probabilidad de E a que esa página a la probabilidad de que al coger una página tenga un error,
nos dan los siguientes datos. Probabilidad de que cojamos una página de la primera parte. Pues si hay 125 páginas y en total el libro tiene 125 más 150 más 175, pues la probabilidad será esta que tenemos aquí, simplificada 5/18. De la 2, 1/3 y de la 3, 7/18. Por otro lado, nos dicen que la probabilidad de que no haya error en la primera parte es del 85%, de que haya error en la segunda el 10% y de que no haya error en la tercera el 95%. Luego ya tenemos esas probabilidades de ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es de nuevo hacernos ese esquema que estamos diciendo, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos aquí esto, ¿vale? Y este es el esquema. De nuevo, la partición de primera, segunda y tercera parte es una partición porque una página no pertenece a dos partes a la vez y además entre las tres partes se forma el libro entero. Y luego, por otro lado, pues que tenga error o que no tenga, con las probabilidades que hemos hallado. En el apartado A nos dicen que calculemos la probabilidad de que, elegida una página de esa novela al azar, cuál será la probabilidad de que tenga algún error. Pues aquí, ¿qué es lo que nos dan? Pues nos piden, probabilidad de. ¿Y cómo lo vamos a hacer teniendo esta partición? Pues usando el teorema de la probabilidad total, que es lo que tenéis aquí escrito. La de E es este 5 partido de 18 por 0,15, 1/3 por 0,1 y 7/18 por 0,05. Una vez calculado eso, ya nos vamos al apartado B. En el apartado B, fijaros la diferencia de la pregunta. Nos dice, elegida una página sin errores, es decir, sabemos que hemos elegido una página y la página no tiene errores. Es decir, esto es a posteriori. ¿Cuál será la probabilidad de que sea de la primera parte? Es decir, nos están pidiendo esa probabilidad de A1 condicionado a que no tenga errores. ¿Bien? Bueno, pues para hacerlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar el teorema de Bayes. Esto lo que va a ser es la probabilidad de A1 por la probabilidad de que no tenga error habiéndose cogido el A1, la primera parte, partido de la probabilidad de que no haya error. Bien, probabilidad de A1, 5/18. De que no tenga error siendo de A1, 0,85. Y de que no tenga error, pues si de que tenga error era esta la probabilidad, de que no tenga error, suceso contrario, 1 menos esa probabilidad. Y haciendo cuentas, llegaríamos a este resultado. Fijaros que aquí he aprovechado que yo ya conocía el valor de la probabilidad de E, ¿vale? Si no lo hubiera conocido, directamente debería haber cogido y haber hecho esto de aquí para hallar esa probabilidad de E, ¿de acuerdo? Por eso a la hora de escribir la fórmula no he puesto tantas cosas, ¿vale? Y esto es un poco la manera en la que vais a tener que resolver todos estos problemas de probabilidad que tienen probabilidades condicionadas, etcétera, ¿vale? El esquema viene muy bien, hacer el esquema de árbol, poneros las probabilidades y al final no es más que ir multiplicando las probabilidades que encontréis por las ramas, ¿vale? Bueno, pues esto es todo, toda la teoría que hay que saber del tema de probabilidad y para que practiquéis un poquito, os dejo estos ejercicios de aquí para que hagáis, ¿vale? Y que veáis si os salen o no. Lo que queda de semana, iremos haciendo más ejercicios y más problemas de estos de probabilidad, ¿vale? Así que de momento no empezaremos, ya empezaremos la parte de estadística la semana que viene. Luego, mientras tanto, no iré haciendo ningún vídeo más, así que este es el único vídeo que recibiréis esta semana, ¿de acuerdo? Venga, chicos, pasad una buena semana y nos escuchamos me escucháis, mejor dicho, la semana que viene. Hasta luego.